La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Dios los bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, al fin viernes, sección juvenil. Quien les habla es hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano Darwin Carrasco para servir. Así es, estamos una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y creo que el día de hoy vamos a estar muy felices porque vamos a compartir uno de mis versículos favoritos, que es Romanos 12:2. Pero antes debemos de recordarles que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales o actividades congregacionales a partir de los martes 7 de la noche con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos, los sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde, domingo servicios de acción de gracias, pero antes iniciamos con nuestra escuela dominical a partir de las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana nuestro servicio, así para presentar esa adoración colectiva, yo diría que fresca, porque el domingo es el día del Señor. Así es. Y es importante compartirlo con la familia del Señor y con la familia también de sangre, así es bueno. Así que el día de hoy tenemos un tema, y créanme que ya le estoy cambiando el título. Y antes de iniciar, Darwin me preguntó, Joana, ¿qué tema le dejaste? Y es la Biblia transforma tu vida, o transforma nuestras vidas, o transforma la vida del creyente. Todos esos temas vinieron a mi mente, pero en conclusión es que la vida transforma nuestras vidas. Así es. Y este es el tema que queremos trabajar el día de hoy. Es nuestro último programa del mes de septiembre. Ya entramos al mes de octubre. Así es nuestro último tema que tenemos para hoy y vamos a hablar porque en octubre estaremos hablando acerca de la reforma protestante. Yo creo que hay que prepararse muy bien a los jóvenes para que se motiven a estudiar sobre este tema. Y vamos a hablar acerca de este tema, la Biblia transforma nuestras vidas. Y hemos hablado de lo importante que es la Biblia, que este libro es un libro sagrado, es dado por Dios, es inspirado por Él mismo, y cuál es la importancia en nuestras vidas. Pero también debemos de reconocer que transforma nuestras vidas y por qué necesitamos esa transformación. Así es. Y cuando hablamos de transformación es un cambio de dirección, así como lo plantea el libro de Romanos 12:2, que lo podemos leer. Vamos a leer desde el versículo 1 que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me gusta mucho porque dice, no se conformen a este siglo, sino transformen su mente. Y lo importante es que nos da estos indicativos ¿para qué? Para que cuando nuestra mente esté renovada podamos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Me gusta esa parte porque el apóstol Pablo aquí cuando dice no se adaptéis a este siglo, quiere decir a este mundo o a esta era, y no se queda solamente en la época de Pablo, sino que se abarca todo el lector, todo el que lo lee, abarca esta situación, o sea, no se adapten al mundo o al momento en el que están viviendo, sino, y dice más adelante, que se transformen, o sea, que superen al mundo, o sea, que pasen de él. Y me gusta aquí que cuando dice transformaos, que en la parte que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, me gusta aquí que transformaos viene de la palabra metamorfosis. Así es. Que es la palabra que significa como un cambio físico o un cambio de forma. O sea, metamorfosis lo que quiere decir un cambio de forma, y habla sobre un cambio externo, pero que quiere decir que, o muestra una realidad interna. Exactamente. O sea, por algo que hay internamente,
manifestamos ese cambio externo. Para relacionarlo, por ejemplo, se habla de una metamorfosis cuando una oruga pasa a ser una mariposa. Exactamente. Que dentro del capullo forma algo y luego al salir se muestra lo que en realidad era. O sea, ese cambio que lo hace. Y eso solamente pasa mediante la palabra del Señor, que nos transforma y nos cambia y nos da una nueva realidad interna por la que podemos mostrar al mundo lo que realmente somos internamente. Por eso me gusta la escritura que dice, por sus frutos lo conoceréis. O sea, es como el resultado. Exacto, por lo que ellos hacen, entonces ustedes van a saber qué hay dentro de ellos. Exactamente, y hablabas así la comparación y siempre lo asociamos con la mariposa y la oruga y vemos que ese proceso de transformación lleva un tiempo. Así es. Y ese proceso es ese mismo que indica la palabra de Dios, que por medio de la palabra, de tu cambiar, de renovar tu entendimiento, es que vas a poder comprobar la buena voluntad del Señor. ¿Por qué necesitamos ser transformados? Porque recordamos siempre nuestra antigua o nuestra primera condición. Ajá. Nuestra mente estaba totalmente entenebrecida, estaba totalmente cauterizada por el pecado, por esa condición. Cuando entendemos el Evangelio y aceptamos el Evangelio de salvación, ahora necesitamos desconstruir todas esas ideas que venían con nosotros por el mundo, por la circunstancia o donde nosotros estábamos. Necesitamos renovar, cambiar, transformar esa manera de ver la vida, de ver la vida cristiana y de ver al mismo Dios creador. Sí, que de hecho la única forma que se da es por medio de la palabra. Me gusta que la palabra nos enseña que cuando el hombre pasa a ser cristiano, cuando dice yo soy cristiano, entonces el Señor le da la capacidad, no lo transforma totalmente, sino que le da la capacidad de que sus pensamientos y de que la moral y la espiritualidad de esa persona pueda cambiar mediante el contacto con la palabra. Es decir, él no va a cambiar de la noche a la mañana, ok, soy cristiano, ya soy una nueva, ya he dejado todas las cosas viejas, sino que el mismo Pablo lo dijo, en la que antes eran parte, ahora han venido a ser nuevos. Exactamente. Entonces es como un cambio de mentalidad donde vamos limando asperezas, como decíamos en programas pasados, en la que el contacto con la palabra lo que nos va haciendo es quitar todo eso que teníamos antes. Y por medio del Espíritu Santo el Señor nos ayuda a vencer el mal que antes éramos parte. De hecho, esa misma situación, esa misma condición de nuestra mente, como tú bien mencionabas, no es un asunto de ahora para ahorita. No. Aún teniendo años en el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, hay ideas que uno tiene que ir desconstruyendo a lo largo de la vida. Y por eso es como el estudio de la palabra es continuo, porque siempre van a venir esas ideas que nacen de nosotros mismos, de nuestros conceptos, de nuestras vivencias, que van muy alejado a lo que Dios quiere para nuestra vida o lo que quiere decir la palabra del Señor. Y también dice, me gusta mucho este libro de este capítulo de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, más nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu, por el Espíritu del Señor. Así es. Y me gusta porque hace esta comparación, esta ilustración que es el espejo, viendo al espejo con cara descubierta, viendo la palabra del Señor, viendo mi condición, soy transformada mediante ese conocimiento de gloria en gloria en Cristo. Así es. Y como tú mencionabas, que esa transformación no se da de un día a otro, pero es algo que va intencional en la vida del creyente, de que me interese conocer la palabra del Señor. Que de hecho ese es el proceso por eso vamos a la Escritura, para conocer al Señor y para cambiar. Exactamente. Y me gusta, por ejemplo, en Colosenses 3:10, que dice, y revestíos del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, y esa es la parte que quería resaltar, hasta el conocimiento pleno, es decir, vamos cambiando y renovando a la medida de Cristo hasta que lleguemos al completo conocimiento del cual nos llamó. Y no es, sabemos que conocer algo totalmente no será de la noche a la mañana, sino que, ok, déjame verlo, es así, ok, voy de nuevo, hasta que el conocimiento que tenemos de eso que estamos en contacto, que es Cristo por medio de la palabra, es totalmente en nosotros y el Espíritu Santo puede tomar de ello para cambiarnos. Así es, y que es algo constante. Y tú sabes que a medida que uno va conociendo, y hablabas del conocimiento pleno del Señor, yo me quedo pensando que nosotros conocemos el Evangelio, pero no conocemos a profundidad todo el Evangelio, porque a medida que vamos creciendo en ese conocimiento, vamos dándonos cuenta
cuán pecadores Así es. o sea, no merecíamos estar aquí o ese regalo de la salvación. Entonces eso es lo que nos hace acercarnos más al Señor. Entendemos más la gracia en cuanto más nos acercamos al Señor. Exactamente. Ok, soy más pecador y entonces no entendí por qué el Señor me perdonó. Entonces la gracia. Exactamente, como que tú vuelves a ese círculo, entonces tú retornas y dices, oye, esto es por gracia. Así es. Y a medida que vamos entendiendo eso, somos transformados de ver la vida, de que la sociedad nos imponga ideas cerradas contra la palabra del Señor. No, yo fui salvo por gracia, pero el Señor me dice desde el principio a los jóvenes que varón y hembra los creó Sí. Dios, que la vida es dada por Dios y el único que tiene poder de darla y quitarla es Él. O sea, para no irnos creyendo como eso, esa autosuficiencia de poder, el dominio que tenemos de nuestra vida, nos hace tornarnos a Dios. Y muchos más los jóvenes que a veces andamos muy deprisa y no nos detenemos a Exacto. reconocer el señorío de nuestro Dios. Y en esa renovación del entendimiento, entonces, vamos comprendiendo. Hay una escritura que tengo que es en Efesios 4, 22 al 24, ahora la leo, que lo que nos quiere decir es que mientras más conocemos, más lo que vemos cambia. Así es. No cambia porque nosotros lo estamos cambiando, sino porque lo que entendemos de ello cambia. Y me gusta como dice en Efesios 22, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojasteis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es semejante a Dios y ha sido creado para la justicia y la santidad de la verdad. Así es. Es decir que mientras más vamos conociendo al Señor, nos vamos quitando al viejo hombre y vamos entendiendo más. Y empezamos a ver el mundo de forma diferente. Como decíamos al principio, la renovación del entendimiento nos permite tener una visión distinta, espiritual y moralmente, de lo que nos rodea. Ya nosotros no decimos, él hizo eso porque él se volvió loco en un momento o falló, esto y lo otro. No, sabemos que él lo hizo porque el pecado mora en él. O sabemos que eso pasó porque están atados al pecado. Así o es. hay una realidad espiritual que los domina, los controla, no solamente realidades físicas, sino que ya con la renovación de nuestro entendimiento vamos cambiando la forma de ver las cosas y vamos entendiendo cuál es la verdadera naturaleza. De hecho, también funciona en nosotros. Cuando nosotros cometemos una falta, no nos hace justificarnos Exacto. cuando hacemos las cosas mal, sino que nos hace reconocer, he fallado, necesito el perdón de Dios o el arrepentimiento directamente que venga de Dios. Aquí actuó mi orgullo, aquí actuó mi Exactamente. vanidad. Y a medida para nosotros reconocer como jóvenes que somos orgullosos, que somos vanagloriosos, que ponemos la mirada en otras cosas, necesitamos ver ese filtro que es las escrituras. Exacto. Y ellas son las que nos transforman y nos hacen... De hecho, cuando llegan situaciones a nuestras vidas y no tenemos esa continua intención de conocer la escritura, vamos a reaccionar de manera muy diferente cuando Claro que sí. sí tenemos esa cercanía con la palabra del Señor. Vienen circunstancias, tú te ves muy alborotado, muy desesperado, hasta te enojas. Pero si tú estás diariamente con la palabra del Señor, tú vas como a meditar y a decir, no, esto es un medio de gracia que el Señor está Exacto. utilizando para trabajar en mi vida. Aquí tengo que ver cómo puedo yo bendecir a otros y cómo puedo yo servir al Señor en este Exactamente. momento. Pero solamente pasa eso cuando uno está lleno de la palabra del Así Señor. es. Y cómo nosotros, Dalvin, te hice la pregunta antes de iniciar el programa, nosotros podemos decirle a la gente que puede renovar su mente a través de la palabra. Y yo creo que estudiando la palabra Así sería es. la primera, pero sobre todo como hacerme muy amiga de las escrituras, abrazarla, vivir conforme a ella y que esa sea como estos lentes que son los que me ayudan a ver correctamente la palabra de Dios, sea como mi visión. Así es. De que yo pueda medir todo de lo que dice la escritura y para eso es necesario estudiar la palabra del Señor. Que de hecho, yo hablaba con una persona y hoy lo que vemos en la juventud es que no aman la palabra. Exactamente. Es decir, hay veces que yo leo una escritura y digo, wow, ¿tú viste lo que quiso decir ahí? Entonces, si lo aplicamos, lo que quiere decir es esto, esto y esto. O sea, ese amor que debe tener un cristiano por la palabra es muy poco común últimamente. Sabemos que el Señor tiene un remanente, pero en la mayoría de jóvenes lo que vemos es, sí, o sea, yo conozco esa escritura, Sí, pero exactamente. pero no es como de querer saber qué dice más o qué quiere decirme el Señor o cómo yo la aplico. A veces leemos escrituras en proverbios. Me encanta leer proverbios porque hay uno, por ejemplo, que dice,
que no debatamos con el necio. Y cuando uno lo lleva a la vida práctica, es cierto, uno, ok, ya aquí aplica es donde, para todo. Aquí es donde se aplica. Yo, ok, mira, esa palabra me funciona ahora. Esa pasión por las escrituras y sobre todo meditar en ellas. No es solamente yo la leí, ok, sí, eso es lo que dice, no. Tú la meditas y la relacionas, ok, mira, esto me pasó una vez y yo debí actuar de esta manera como dicen las escrituras. Y esa meditación es lo que va a hacer que la escritura se asiente en nosotros, que se quede dentro de nosotros y cuando lleguen de nuevo esas situaciones, porque siempre van a llegar, ahí va a salir diferente. La otra vez salió ira, esta vez va a salir una palabra de apoyo. No, mira, yo sé, lo entiendo. Pero solamente pasa cuando estamos en contacto con la palabra y no en contacto solamente para leerla, sino para analizarla, para vivirla, para tenerla. Leerla detenidamente. Yo creo que otro punto para nosotros poder renovar nuestra mente es dejar de un lado de las distracciones. Sí. Hay demasiadas distracciones y a veces los adultos comparan los tiempos anteriores con estos tiempos, pero es que no hay comparación porque no habían tantas distracciones como hoy. Y los jóvenes hemos olvidado a eso. Pasamos 1, 2, 5 horas en el teléfono viendo la vida de otro que tal vez está creciendo en el conocimiento de la palabra y nosotros tal vez perdiendo el tiempo observando esa vida. Es importante, sí, es bueno tener tal vez ese entretenimiento pequeño, pero que sea más provechoso el estudiar la palabra del Señor, de meditar, como tú bien mencionabas, la palabra del Señor, porque nosotros los jóvenes sufrimos de que siempre vamos a tener una palabra fresca para decirle a los demás, pero si usted no se dedica a escudriñar la palabra, sobre todo a poner los textos dentro de su contexto, a vivir lo que nosotros hemos estudiado, como mencionabas, a no solamente leerla para saber que sí, eso está en la Biblia, sino para aplicarlo a mi vida, eso va a ser funcional y me va a hacer tener una relación más cercana con el Dios creador. Y mira que, como tú lo decías, en los tiempos antes no había tanta distracción y los cristianos que sí eran cristianos eran verdaderos cristianos. Sí, claro. Pero hoy en día tenemos el doble, el triple, multiplicado a la 10ª potencia, la cantidad de recursos que podemos tener para nosotros volvernos unos, como quien dice, teólogos, irnos a la palabra, que en internet tú tienes Biblia en griego, Biblia en hebreo, ¿qué quiso decir? Interpretaciones. Tienes pastores que te guían, que ya no eran... Han cambiado los tiempos, todos los pastores quieren los mensajes bien estructurados, ponerlo en las redes para que todo el mundo lo vea. Tenemos obviamente que extraer evaluar, pero sí hay más material para que un joven que quiera introducirse en la palabra pueda hacerlo. ¿Qué es lo que falta entonces? La disposición, el querer, el amor por las escrituras, que eso solamente lo pone el Señor, y si usted no lo tiene, al joven que nos escucha, ore para que el Señor ponga en ustedes ese querer irse a las escrituras, porque solamente con ellas vamos a poder. Exactamente, y creo que también con relación al tema que hablaban las chicas, orar la palabra del Señor. ¿Qué le pido al Señor? Señor, yo pido tu sabiduría para no caer en vergüenza y la persona piensen que yo no sé. Estamos direccionando las cosas, lo que las personas van a decir de mí. Exacto. O yo estoy orando, Señor, hazme una persona sabia para yo crecer en la gracia del Señor, para yo poder vivir conforme a tu palabra. Eso es como un punto importante, porque la palabra misma nos motiva a nosotros a orar correctamente. Así es. Y todo va a depender, Dalvin, de la intención, cómo vamos delante del Señor. Y fíjense, hablamos de la intención, que no la conozco yo, sino el mismo Dios creador, que sabe con qué intención usted está pidiendo las cosas. Que pesa los corazones. Exactamente. Él dice, si ustedes necesitan sabiduría, pídanmela. ¿Y dónde está la sabiduría? En la palabra del Señor. Ustedes queremos conocer los pensamientos de Dios, ahí está su palabra. Así Queremos es. Conocer lo que Jesús haría en una circunstancia, ahí está la palabra. Y como mencionabas al inicio, Dalvin, que está la palabra de Dios, y era una de las preguntas que hacíamos en el programa de televisión, ¿está la Biblia realmente actualizada? Sí, porque cuando el apóstol Pablo dijo esta palabra, renueve su entendimiento, lo dijo en ese tiempo, Así pero en es. este tiempo aún más, esta palabra es más viva y eficaz, porque sabía que esto aplica para todos los tiempos. Hay cambios, hay nuevas ideas, nuevas ideologías, pero la palabra de Dios sigue siendo esa verdad absoluta que nos direcciona a Cristo. Así es. Y por eso dice, renueven su entendimiento en la palabra del Señor, para que ustedes puedan comprobar, o sea, medir, evaluar. Para que puedan ver
físicamente. Exactamente. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y la voluntad del Señor no es los teneres o las cosas materiales, sino que vivamos esa vida que a Él le agrada. Y me gusta mucho este título de Romanos 12 que dice el deber del cristiano. Es un deber. Es un deber cambiar tu mente y no es algo que viene por nosotros, sino por la gracia de Dios. Así es. Pero intencionalmente. Hay que trabajar. Así es. Y eso es lo que no nos gusta. Me gusta, por ejemplo, una escritura que se la voy a dedicar a los jóvenes que nos están escuchando, que es Salmos 19:7, que dice: la ley del Señor es perfecta, Así es. que restaura el alma, y el testimonio del Señor es seguro. Lo estoy leyendo en la versión al lenguaje actual. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y me gusta esa escritura porque lo que quiere decir es: la ley de Dios cambia mi alma, y al que es sencillo, al que vamos a ponerlo en palabras más llanas, al que no tiene ni de aquí ni de allá, entonces lo hace sabio. Y es una palabra que a nosotros nos gusta, a los jóvenes, escuchar, no, que esa persona es muy sabia, esa persona, pero no nos motivamos a ir a la fuente de la sabiduría, que es la palabra del Señor. Exactamente. Y esa escritura la dedico para que cada vez que estemos en una situación difícil, podamos pensar, debo ir a la palabra porque ella es la que va a sanarme y la que me va a hacer entendido de esta situación. Así es, y como tú hablabas de la ley de Jehová, está hablando de su palabra, me gustaría enseñarle mi Biblia nueva, pero vamos a ver. Esa es la ley del Señor, que también ella se describe, que esa es la delicia del creyente, que eso es como tú decías, que no nos deleitamos en la palabra del Señor, que no lo disfrutamos. Es más bien en un entretenimiento podemos decir, oh mira, Delvin, mira lo que vi, viste tal película, pero que así mismo, y esa intención sea la palabra del Señor. Oye, leí este versículo y me marcó, necesito compartirlo contigo. Y así la palabra del Señor, sobre todo, Dalvin, nos va a hacer entender la necesidad de Cristo de los demás, de yo poder decirle al otro qué es el Evangelio y cuál es su condición, que en un momento estuvimos ahí, y nos hace hablar la palabra del Señor. A los jóvenes le vamos a siempre a motivar lo que es los salmos, los proverbios. Sí. Porque ahí está, yo creo que la fuente de la sabiduría para nuestras vidas. Me gusta a mí dedicar también Romanos, eso es bien profundo, uno tiene que dedicarle tiempo, y Gálatas, porque en esos dos se basan los deberes cristianos. Exactamente, está como toda la teología cristiana Así que necesitamos tener, ahí está en los libros de Romanos. No son difíciles de leer, pero hay que ser muy intencional para profundizar comprender, y sobre todo no es con una idea de que yo interprete, sino qué me está diciendo Dios en esos versos. Y eso es lo que le queremos motivar. Sí, la Biblia transforma nuestras vidas y lo hemos notado. Somos jóvenes, muy jóvenes, no pasamos de cierta edad y hemos descubierto y hemos visto cómo nuestra vida de agradar, con esa intención de querer agradar a Dios a través de la palabra, se nota como en todos los campos de nuestra vida. Así es. Con esto no estamos diciendo que tenemos una vida perfecta, sin conflicto, al contrario. Esas situaciones que se nos presentan, podemos decir, estos son medios de gracia. Dios está trabajando en mi vida de tal forma, debo de mejorar. ¿Cómo puedo ayudar a otros? De hecho, hasta como hijos, ¿cómo podemos decirle a nuestros padres, papi, yo entiendo que esto tú debes de hacerlo de tal forma, y no porque seamos más sabios, sino porque la palabra es que nos da ese sentido de comprender las situaciones y ver a Dios obrar en todo. Así es. Eso es lo que nos motiva a nosotros, jóvenes. Intencionalmente le decimos que estudie la palabra del Señor. Si usted quiere ver cambio en su vida, no para que todo le vaya bien, sino para que usted pueda entender cómo debe vivir, les invitamos a que estudie la palabra del Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero que sea de provecho lo que usted vaya a leer, y sobre todo que lo pueda poner en práctica. Así es. Y yo creo que no tenemos más nada que agregar el día de hoy, esperando que este mes completito haya sido de edificación para sus vidas. Jóvenes, vayan estudiando la Reforma Protestante, que estaremos trabajando este tema durante todo el mes. Bien profundo. Exactamente. Si usted quiere investigar, vaya con nosotros. Todos estos programas van a estar direccionados en este tema y les motivamos a que estudie la palabra del Señor, y sobre todo, la Reforma Protestante nos muestra el Evangelio, que estaba tal vez en una esquinita, lo rescataron, y por eso hoy usted y yo podemos contar con esa información, poder direccionarnos e ir a la palabra del Señor. Así es. Para su hermana y amiga Joana Ulises, fue un
placer. Para Darwin Carrasco ha sido un placer. Así que nos vemos en otro programa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.